Lo que estamos tratando de rescatar son algunas características de un líder. Tal vez no es ver todo el libro, pero sí ver algunas características del liderazgo, porque yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda servir. ¿Cuántos creen que Dios quiere que le sirvamos? Amén. Entonces hoy vamos al capítulo 4 del libro de Nehemías. La semana pasada nuestro hermano Ligny compartió el capítulo 2. Yo compartí el 1, el 2 y 3. El hermano Ligny compartió, yo compartí el 1, el hermano Ligny parte del 2 y parte del 3 y todo el 3. Hoy vamos a mirar el capítulo 4. Pero algo interesante. Noten que Nehemías llegó y antes de él empezar a trabajar, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? ¿Qué fue lo primero que hizo antes de empezar a trabajar? Oró al Señor y después que oró, ¿qué más hizo? Inspeccionó el lugar, hizo un recorrido donde había escombros, donde había destrucción, ruina, miseria. Y luego entonces organizó el trabajo ¿cómo lo organizó? Por familias. Y a cada familia lo puso junta en su trayecto. Y ellos se esforzaron, ellos empezaron a reconstruir. ¿Y qué fue lo primero que empezaron a reconstruir? Las puertas de la ciudad. ¿Y por qué las puertas? Bueno, las puertas estaban destruidas, pero las puertas también son señal de seguridad, de protección. ¿Por qué usted tiene puertas en su casa? ¿Para qué las puertas? ¿Para qué las puertas? Para que los ladrones no se metan. Pero para entrar y salir. Pero es para seguridad. Usted no puede dejar su casa sola y dejar puertas de par en par. Bueno, hay lugares que yo todavía conozco que dejan las cosas de par en par. Capítulo 4. Hoy vamos a mirar acerca del desánimo como una estrategia que usa el enemigo para opacar la obra de Dios. Pero no solo vamos a encontrar hoy tácticas de los oponentes, el desánimo y qué hacer nosotros cuando nos sentimos desalentados y desanimados. Capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni sus pecados sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos la obra. Pero sucedió
que cuando venían los judíos que habían entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. Entonces las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Eso quiere decir que ellos estaban alerta. El texto es Nehemías capítulo 4. Los enemigos de Nehemías estaban comenzando a atacar. Siempre vamos a encontrar gente opositora a los propósitos del Señor, tratando de desanimar, ya sea en la familia, en la iglesia u otro escenario. Todo iba bien. El Señor les había ayudado a empezar a reconstruir. Pero ¿sabe qué? La semana pasada vimos que se levantaron algunos enemigos. ¿Cómo se llamaban? Sanbalat. Sanbalat era gobernador de Samaria. Tobías era un oficial de Amón. Pero también estaba Gesén. ¿Quién más? Bueno, los árabes, ¿no? Se habían levantado, y los de Asdod se habían levantado en contra de los propósitos de Dios. Todo iba bien. Y en el versículo 1 dice: cuando Sanbalat se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. Dice el versículo 1: se enojó, se enfureció en gran manera. Se disgustó muchísimo. Se burló de los judíos.
Así que yo he notado algo. Generalmente los desanimados se juntan. Los desanimados se juntan para desanimar a otros. Los opositores se juntan para hacer oposición. Y eso es lo que vamos a mirar aquí. Pero la pregunta esta mañana para usted es la siguiente, y para mí: ¿cómo te enfrentas a los que se oponen a los propósitos de Dios? Yo estoy pensando que no solamente en la iglesia, sino en la familia también hay gente que desanima. El uno dice una cosa y el otro dice y hace otra. A veces cuando la gente que obra para desanimar son aquellos que no se involucran o que no hacen las cosas como les parece que debe ser. Lo otro que yo veo no solamente es que la gente se desanima en la familia. El uno tiene un proyecto y el otro dice, ¿y vas a hacer eso? De pronto el hijo quiere hacer una carrera diferente a lo que usted quiere que su hijo haga, y entonces empieza el papá a decirle, ¿y vas a hacer eso? ¿Eso sí te da plata? No solo en la familia, en la iglesia también encontramos gente desanimando el uno al otro, murmurando el uno del otro y diciendo, ¿y para qué haces eso? Está viendo tanta gente en la iglesia que puede hacer las cosas, te ponen es a ti. ¿Usted no ha escuchado gente así? Claro, para desanimar. Me llamó la atención la semana pasada una pareja que vino, bueno, familiares del hermano Julio, le mandaron un audio y él me lo mandó a mí, que dígame por dónde empezamos. Yo dije, vamos a derribar ese muro. Yo estoy diciendo eso por fe, estoy diciendo eso. Y el muchacho dijo, ¿sabe qué dijo el muchacho? Estoy dispuesto a ir. Ahora, yo sí creo que Dios va a derribar muros y va a ampliar cosas, porque Dios es el Señor. Amén. ¿No cree usted eso? Amén. ¿No cree usted que Dios quiere que ensanchemos esto? Amén. Ahora, puede ser este lugar, como puede ser en otro lugar, pero estamos aquí ahora. ¿Sientes miedo cuando el enemigo se levanta contra ti? ¿Cuando te presiona? ¿Qué haces? ¿Te desalientas? ¿Te das por vencido? Y vamos a ver algo. Generalmente el enemigo se levanta contra usted para desalentarle cuando usted va por la mitad de las cosas. Cuando iban por la mitad del muro, el enemigo se levantó para desalentarle. Y ahora vamos a ver en primer lugar las tácticas de los oponentes. Versículo 1 al 3. Tácticas de los oponentes. ¿Sí logran ver ahí? Versículo 1 al 3. Y lo primero que yo encuentro, que usa una estrategia o táctica que usa el enemigo para desalentar, es el ridículo. En el versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos. Estaban hablando aquí de Sanbalat. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Era oficial de Samaria, el gobernador. El pueblo de Dios estaba rodeado, así que se habían levantado para oprimir. Y en el versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Eso no es ridiculizar? Claro. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Ahora, si tiene la otra traducción. Dice, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¡Ay, Dios! ¿Qué? Esa traducción es muy fuerte. ¿Qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Sabe qué, hermano? El mundo no creyente no ridiculiza esos evangélicos. No denigra de usted, de mí. Hay gente que dice esos ignorantes. Yo les he contado de un amigo que no conocía del Señor, y entonces siempre que me encontraba con él me decía, ¿todavía estás metido en eso? Tú eres ignorante de los ignorantes. O sea, yo era el más ignorante después de los ignorantes. Y mi amigo un día, él me molestaba mucho porque me decía, le estás dando la plata a esos pastores, tus ofrendas, tus diezmos. Y él empezó a estudiar medicina y yo no había empezado a estudiar nada. Entonces yo dije, voy a meterme a estudiar agronomía.
Hice 2 semestres de agronomía, menos aprendí cómo se sembraba el maíz. Y sabe, cuando me encontraba con él, me decía eso, y yo más bien lo evitaba. Pero un día él estaba hablando conmigo en una plena calle, y yo le dije, yo soy un predicador. Yo no tenía otro tipo, predicador. Ahora yo creo que es un llamado. Y un hombre que iba pasando dijo, no sé quién era el hombre. Joven, lo felicito. Usted tomó la mejor decisión y la mejor carrera del mundo. Y yo así, ay, yo dije, Señor, gracias por lo que era esto. Yo no me sentía así. Yo sentía como que era poca cosa. Y un día me llama, ya cuando él iba como por 6º semestre de medicina, me dijo, Nicolás, necesito hablar contigo. Yo dije, ya viene el hombre. ¿Qué quieres hablar? Quiero que me expliques algo de los diezmos y de las ofrendas. Yo dije, Dios santo. Ahora ven a mi casa y te explico. Entonces llegó a mi casa y me dijo, Nicolás, estoy yendo a una iglesia cristiana. Y yo dije, aquí me la voy a sacar. Ahora te metiste a los ignorantes, más ignorantes de la vida. Digo, mi esposa es cristiana y yo también estoy yendo, quiero que me enseñes a ofrendar. Dios es el que hace la obra en la vida de la gente. Entonces lo primero que vemos es el ridículo. La gente empieza a ridiculizar, a burlarse. Se burlan. Miren lo que dijo. ¿Piensan acaso terminar en un día? ¿Acaso Nehemías dijo que iba a terminar en un día? No, él no había dicho eso. Uno entiende que eso es un trabajo que iba a durar cierto tiempo. Pero él dice, ¿acaso van a acabar en un día? Él no había dicho eso. Nehemías no dijo eso. ¿Piensan acaso terminar? Eso hace la gente cuando quiere desalentar y desanimar. Esa es una táctica para desalentarse. Y la verdad que uno empieza a desanimarse cuando va por la mitad de los estudios, o de lo que esté haciendo, o del proyecto, o de la casa, o de la vivienda. Cuando uno va por la mitad, la gente empieza a decirle, ¿y si vas a terminar? Si vas a terminar. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, lo empecé a estudiar soltero, en Santo Tomás. Cuando me casé, enseguida me dijeron mis amigos, ¿y si te va a dejar tu esposa terminar? Yo le doy gracias a Dios que nos hemos sacrificado y yo pude terminar. Primera táctica, ¿cuál es? El ridículo. La segunda táctica está en el mismo versículo 2 y son los insultos. Esos miserables. Ay, hermano. Versículo 2. ¿Qué hacen esos débiles judíos? Esos débiles judíos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Qué hacen esos débiles? ¿Cómo es que dicen esa traducción, Morena? Dice, ¿acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? Eso es. ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? Claro, esos débiles, eso es un insulto. En otra traducción dice miserables. El enemigo tiene miedo que nosotros triunfemos, ¿verdad? Así que una de las cosas es que empieza a ridiculizarnos, pero también a insultarnos. Esos débiles son poca cosa. El enemigo tiene miedo que usted triunfe, que salga adelante. Pero en los versículos 6 al 8 encontramos conspiración, que es otra estrategia. Otra estrategia. Versículos 6 al 8. Miren el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Conspirar qué es? ¿Qué es conspirar? Se unen, se juntan. Se juntan. ¿Qué dice en su traducción? Se juntan. Muchísimo y todos juntos formaron un plan para atacar a Eso Jerusalén. es.
todos juntos formar un plan. ¿Para qué? Atacar Jerusalén y causar destrozos en ella. Muy bien. Note lo que le decía al principio. La gente que desanima, una de las tácticas es que se reúne con los desanimados. ¿Y qué puede salir de un corazón o de un espíritu desanimado? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Desánimo, desaliento. No sale otra cosa. Así que la gente desanimada no ve que con David se juntaron. ¿Quiénes se juntaron? Cuando David fue a esconderse a la cueva, ¿quiénes fueron los que se juntaron? ¿Ah? ¿Quiénes? Sí, ¿quiénes? Los afligidos, los menesterosos. Generalmente la gente se junta para conspirar. Sanballat, Tobías, Gesem, los de Adot, los árabes, Sanballat y los samaritanos al norte, los árabes al sur, Tobías con los amonitas al este y los hombres de Adot al oeste. Los judíos estaban rodeados de gente que quería hacer daño, no otra cosa. Eso me llamó la atención. ¿Cómo, hermano? Todavía sigue así. Claro, la gente perversa se junta. Se junta. Versículo 11 y 12. Bueno, la primera táctica que dijimos, ¿cuál fue? Ridiculizar. Segundo, insultar. Tercero, conspirar. Cuarto, rumores. Rumores. Versículo 11 y 12. Miren lo que dice. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, miren la estrategia del enemigo, ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Entre ellos hablaron y dijeron: nos vamos a meter, los vamos a derribar, los vamos a destruir. ¿Y cuál era el propósito? Al final del versículo 11, ¿cuál era el propósito? ¿Ah? Cesar la obra. Oponerse a la obra. En la costa dice: ni bailan ni dan barato, ni hacen ni dejan hacer, ni rajan ni prestan el hacha, para acabarles. Y dice el versículo 12: pero sucedió, escuche esto, cuando venían los judíos que habitaban entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de estos señores, Sanballat, Tobías, Gesem y los de Adot, vivían judíos en medio de ellos. Y ellos escuchaban las estrategias que ellos tenían contra el pueblo de Dios. Y los judíos venían atemorizados. Y hasta 10 veces estaban diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo de los rumores. Los rumores los esparcen los que están más cerca del enemigo. La gente negativa afecta tanto que nosotros nos vamos volviendo negativos. Alguien llega y dice: pero ¿para qué te vas a incluir en ese ministerio de la iglesia? ¿Para qué? Ahí el otro sigue diciendo: bueno, está bien. Usted quiere servir al Señor, y hay otro que dice: no, un momentico, usted no. ¿Para qué? Yo quiero ir a hacer aseo a la iglesia. ¿Para qué? Si ahí hay quien lo haga. Yo quiero predicar, yo quiero hacer esto otro. Y siempre va a encontrar gente ¿qué? Negativa. No hagas eso, no hagas lo otro. Y no solo en la iglesia, en todas partes. Cuando yo me fui a casar, le dije a las jóvenes de la iglesia: me voy a casar. Y una me dijo: ¿y tú crees que Dios te va a sostener? Sirviéndole al Señor te vas a morir de hambre. Y hasta el día de hoy no me he muerto de hambre, porque Dios es fiel. Dios es fiel. No para hablar mal de esos hogares, pero la mayoría de esos hogares se destruyeron. Hermano, los rumores afectan tanto que nosotros nos vamos volviendo negativos y estamos a la expectativa. No se puede hacer. Y los rumores van siendo exagerados. Ya no dicen como dijo el primero, sino que van diciendo como creen que es. Como creen que es. ¿Usted no le ha sucedido eso?
que usted dice una cosa y la gente la interpreta de otra manera? Y en el versículo 10 y 11, uno también ve desánimo. 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 Ayer, Rocío y yo veníamos de Bello. Nosotros sabemos que Bello está difícil. Y un taxista nos dijo, no, eso cae en 2, 3, 4. En mi andén cayó. Está invivible. Y una joven cajera le pregunté, ¿tú vives aquí en Bello? Me dijo, sí, y de aquí no me voy. Yo pensé que era cristiana la muchacha. Y me dijo, no tengo por qué ir. Dios me puso aquí. Aquí vivo yo. Así que una de las estrategias de los rumores, el rumor, ¿qué es lo que pretende el rumor? Ayuda. Desalentar, dañar. ¿Ah? Debilitar, porque psicológicamente también va afectando. Intimidar, dividir. Hermano, hasta 10 veces ellos comentaban lo mismo. Usted escuchando hasta 10 veces lo mismo. Versículo 10 al 11. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Esto es desánimo. Y lo otro, el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. No podemos. Están totalmente desalentados. Están totalmente desalentados. Ya hemos perdido la fuerza. Y cuando alguien dice hemos perdido la fuerza, empieza a contaminar a los otros. Y no solo eso. No podemos terminar. No podemos edificar. Eso es negativismo. No podemos edificar. Ahora, yo creo que las cosas se hacen en el Señor. Es cierto. Pero Dios también quiere corazones dispuestos. Dios quiere que podamos entender que la obra no es nuestra, que Él es el que pelea por nosotros, por su vida. Si usted está desalentado, no siga así. Si está desanimado, no siga así. Si está apático a servir al Señor en la iglesia, no siga así. No se deje llevar de los demás. Sencillamente propóngase en su corazón, como Daniel, servir al Señor. ¿Cuántos nos vamos a proponer servir al Señor? ¿Cuántos nos vamos a proponer servir al Señor? Amén. Eran bombardeados con el desánimo. Y ¿sabe qué, hermano? El desánimo aparece cuando vamos por la mitad del proyecto. Cuando iban por la mitad del muro fue que empezó el desánimo. ¿Y cuál es el propósito de eso? Que usted no siga adelante, que la obra de Dios se detenga. Ahora, si usted no tiene la disposición de servir, Dios va a levantar gente dispuesta para servir. ¿No cree? ¿No lo cree? Si usted no lo hace, Dios va a encontrar gente que lo haga. Dígale eso al que está a su lado. Si tú no le sirves al Señor, Dios va a encontrar gente que sirva. Perdemos la bendición. Perdemos la bendición de servir. Perdemos la bendición de servir. Perdemos la bendición. Recordemos entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles? ¿Ah? Ridiculizar. ¿Qué más? Insulto, conspiración, rumores, desánimo. Ahora vamos a mirar exactamente qué causó desánimo en ellos. Versículo 10 y versículo 11. La fuerza de los acarreadores se han debilitado. O sea, están totalmente cansados. Eso es fatiga. Quería salir con la hermana Aurel a hacer una visita. Y nos tocaba subir así. Y viene ella casi con la lengua fuera. Claro que yo también. Yo estoy fatigado. Menos mal que estábamos entrando al hospital. Sí, yo también me sentía. Yo no le demostraba nada a ella como para. Es fuerte el pastor. Fuimos a visitar al familiar de Nelly, al suegro. Y entonces llegamos fatigados y nos esperan una escalera.
La fatiga. Cuando uno está fatigado, uno no quiere seguir. Ayer hermano Luis llegó a mi casa, Luis Castañeda, ay, subió 27 escalas. Y digo, pastor, quiero quitarme las camisas. ¿Qué es? Fatigado. La fatiga no deja. Los cargadores desfallecen. Han perdido la fuerza. Pero no solo eso. Versículo 10. No podemos. Versículo 10 dice, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿A eso cómo se le llama? Frustración. Imagínense los hermanos cuando iniciaron este proyecto de iglesia, de edificio, pues la iglesia, para nosotros. Ay, hermano, el primer día que yo vine aquí, era una casa donde vivía un ancianito, como no sé con cuántos perros, pero 14 perros, dicen aquí. Y por aquí, donde está, por este lado aquí, había una escala. Y yo medio metí la nariz. Ay, no. Estos hermanos se van a meter aquí. Pero imagínense si nosotros no hubiéramos quedado en eso. Luego empezamos a construir este edificio y empezaron también algunas luchas, dificultades, con unos constructores, que eso era un huequerío. Todo esto. Algunos no conocen la historia bien de este edificio. ¿Qué tal que nosotros nos hubiéramos quedado aquí? En eso. Y Dios empezó a usar a los hermanos, animar al uno, animar al otro. Lo que más ánimo me dio a mí fue cuando empezaron a colocar la baldosa. Y empezamos a comprar, Carlos Bonilla hizo una maqueta por metro cuadrado. Y yo me acuerdo que los primeros que compraron 16 metros fue Samuel, el hijo de Leo, Samuel y María Fernanda. Oye, hubo una gente que no se ha casado. 16 metros. Sí, 16 metros. Apuntamos por metros. Apuntábamos por metro. Eso animó para servir. No podemos olvidar eso. El Dios que nos ayudó en el pasado es el mismo hoy, ayer y siempre. O ayer, hoy y siempre. ¿Qué huequería había alrededor? Feo. ¿Ah? Feo y maloliente. Feo, maloliente. Y nos vamos a meter ahí. Eso no era así como está ahora. Pero también gente opuesta a que se edificara esto. En la prensa, en los periódicos, esos miserables evangélicos van a construir ahí. No se lo vamos a permitir. En prensa. Y otro día empezó el problema del sonido y el pastor para allá, para. Yo nunca tenía hasta miedo. Yo nunca había ido a una demanda. ¿Y por qué? Bueno, se ajuician o no ajuician. Hubo que hacer ese muro. Ese muro. Doble muro, ahí hay doble muro. El fracaso. No vamos a poder reconstruir. Miren la obra del enemigo. La otra cosa, en el versículo 11, nuestros enemigos maquinan. Esa es otra cosa que le da a uno miedo, le da temor. Los que confiamos en el Señor nunca nos va a tragar el enemigo. Esas son simples exageraciones y estrategias del enemigo. Yo estoy seguro que aunque pasemos adversidades, aunque haya escasez, aunque haya luchas, el Señor nunca nos abandonará ni nos desamparará. Él estará con nosotros para siempre. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué cosa? El enemigo piensa que nadie le está viendo, pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Entonces, ¿qué estrategia usa el enemigo para desanimarlo? Fatiga, estoy cansado, no puedo hacer, hay mucho escombro. Pero también la frustración, no vamos a poder. Son muchos los escombros, ¿verdad? Que uno con escombros no puede hacer nada. Pero el fracaso, no vamos a poder. Y miedo también. Porque uno no puede decir que el enemigo no le despierta miedo. Uno no puede ignorar al enemigo. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar y a quien destruir. Pero sabe, aunque estemos en el piso, no estamos derribados. El Señor está con nosotros, Él nos sostiene, Él nos levanta. Pero tenemos que estar firmes en el Señor. En tercer lugar, ¿qué hacer en medio de una presión de esta manera? ¿Qué hacer?
¿Cómo responder? Versículo 4 y 5. En el versículo 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre nuestra cabeza, sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ese es versículo 4 y 5. ¿Sabe qué, hermano? En el versículo 4, Nehemías ora: oye, Dios nuestro. Pero en el versículo 14 hay algo importante. En el versículo 14 hay algo interesante. ¿Sabe qué? Creo que en medio del desánimo no hay otra cosa que acordarnos del Señor. En el versículo 14 dice: después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Pero sí les dice: acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En medio del desánimo no hay otra cosa que acordarnos de que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué dice el Salmo 46? Salmo 46, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se burlen sus aguas, se turben, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Verdad? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Confianza en el Señor. El Salmo 27, hermanos, dice lo siguiente. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Qué dice el salmista? Que él estará confiado. Así que una de las cosas que hay que hacer ante el desánimo es confianza en el Señor. Saber que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es misericordioso. La segunda cosa que creo que hay que hacer es no subestimar a los oponentes. Ellos oraron y actuaron. Ellos montaron guardia. Versículo 4. Vamos allá a Nehemías. Versículo 4 dice: oye, Dios nuestro. ¿Qué fue lo que hizo? Nehemías estaba reconociendo que se había levantado alguien contra él. Somos objetos de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. En otras palabras, todo el mal que ellos están pensando contra nosotros, que caiga sobre ellos mismos. Y el versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, ¿qué hicieron? Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Así que Él no subestimó, no tuvo en poco al enemigo. No podemos dormir.
Creo que nosotros debemos estar despiertos. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido velar ni una hora? No durmamos. Creo que es hora de despertarnos del sueño. Y yo creo que el Señor está ahí, el que Él nos guarda, que Él nos protege. Pero yo creo que sí debemos tomar las precauciones. Eso es, las precauciones. Oraron y actuaron. ¿Qué hicieron? Montaron guardia día y noche. Dice que con una mano trabajaban, pero con la otra ellos sostenían la espada. Eso quiere decir que ellos estaban vigilando, estaban pendientes, pero no dejaron de hacer la obra. ¿Saben qué creo yo que pretende el enemigo? El enemigo pretende desalentarnos para que la obra no avance. Pero debemos seguir trabajando. Ahora ellos trabajaron en familia. Él los ubicó en familia. En eso había unidad. Pero no solo eso. Ellos podían estar confiados que sus jefes estaban allí trabajando los unos y los otros. Así que estaban confiando en el Señor. Creo que hay que reforzar los puntos débiles. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ellos estaban reforzando los puntos débiles. Así que parece que ellos estaban terminando de cerrar cuando el enemigo se llena de cólera. Pero ellos colocaron familias. Cada uno estaba resguardando su territorio. La pregunta esta mañana para usted y para mí: ¿usted sabe dónde se halla su punto vulnerable, su debilidad? ¿En tu negocio? ¿En la familia? ¿En la iglesia? ¿Los líderes saben cuáles son los puntos vulnerables? Me refiero a que usted conoce cuál es su debilidad. En el sentido espiritual. Alguien me dijo: pastor, yo quisiera tener dominio cuando alguien me dice algo, pero me lleno de ira, de enojo. Ese es un punto que hay que reforzar. Todos nosotros tenemos puntos débiles que reforzar. ¿Qué más debemos hacer? Reafirmar a la gente. En el versículo 14. En el versículo 14 dice: después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Eso es reafirmar o animarles. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por tu familia. Pero también quiero decirte algo: acuérdate del Señor. Por último, no abandonar su labor, porque el enemigo lo que quiere es eso, Luther. No quiere otra cosa. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No descuides lo que Dios te ha encomendado. El trabajo que iniciaste, continúa con él, avanza con él. No le dejes tu responsabilidad a otro. Es hora de levantarnos en el Señor, de cobrar ánimo. Es hora de decirle: heme aquí, Señor, úsame a mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle eso al Señor? Señor, úsame a mí. Y quiero concluir con lo siguiente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9 dice: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruye. No por nuestra fuerza, sino porque el Señor es nuestro ayudador. Amén. Oh.
¿Qué meta o qué sueño quiere el enemigo que tú abandones? Ayer vimos a Edgar, todos estos días lo hemos visto. Cuando era niño, su papá pensó en que él siguiera tal vez como ciclomontañista y iba a participar en una carrera de ciclista. No tenía casco, pero él se lo prestó. Ni bicicleta tenía. Y él se consiguió. Si él no hubiera sido persistente, ¿hubiera llegado hoy al podio? No. Hay gente que empieza cosas. He conocido gente que ha cambiado hasta de 5 carreras y nunca se ubica en uno. Conocí a una joven hace poco que estudió 9 semestres de ingeniería de aeronáutica. Se cambió para otro y para otro. Ahora yo pienso que hay cosas que uno empieza y que no está ubicado. Pero nunca dejes de hacer lo que Dios te ha encomendado. ¿Qué quieres? El enemigo que dejes de hacer. Creo que necesitas seguir adelante, hermano. No te dejes llevar por el desánimo. Que el Señor nos dé nuevas fuerzas. Que le ayude a seguir adelante. Podría colocarse en pie.